Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la octava clase de patología humana. La unidad a abarcar esta vez será lo que es el sistema endocrino. Les advierto que para esta clase, esta unidad, ustedes van a tener que leer muy bien el folleto debido a que es un tema extenso. Entonces aquí vamos a abarcar lo más importante. Comencemos con una de lo que es el sistema endocrino. Uno de los principales receptores, o por así decir, una de las principales glándulas que nosotros tenemos es la hipófisis, que esto trabaja junto con lo que es el hipotálamo. Esta hipófisis tiene un papel central en lo que es la regulación de la mayoría de las células endocrinas, es decir, nos manda y nos dice qué hormona vamos a secretar, cuáles no, cuándo es suficiente la secreción y cuando necesitamos más, dependiendo dónde mande la señal, ¿verdad? Porque tenemos que hay diferentes hormonas o glándulas que dependen también de lo que es la hipófisis, como por ejemplo tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos lo que es el páncreas en la parte endocrina, etcétera, que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que estar compuesta por dos diferentes componentes morfológicos funcionales: el lóbulo anterior, que es la dermohipófisis, y el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. La mayor secreción, la mayor importancia la tiene lo que es el lóbulo anterior principalmente. Entonces en imagen podemos ver de que aquí arriba está el hipotálamo. Si nosotros recordamos anatomía, recordamos de que el hipotálamo es el policía de nuestro cuerpo, que trabaja en conjunto con lo que es el óvulo. Entonces aquí tenemos lo que es el óvulo, la porción anterior, y la más delgada, que es la porción anterior. Ahora, esta porción anterior tiene secreciones normales de lo que es diferentes tipos de hormonas, y la posterior igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo en sí la hipófisis libera 6 hormonas. Tenemos de que libera lo que la corticotropina, que esta, la CTH, ¿verdad? La hormona folículo estimulante, ¿verdad? La hormona de crecimiento. Tenemos la hormona luteinizante y la prolactina. Todas estas están encargadas que es la adrenocorticona, y la activoestimulante, que es la TSH, que se encuentra en el integrado rectal. Esta es la folículo estimulante, la luteinizante. Y tenemos lo que es la parte de la somatoglobina. Tenemos que los factores que liberan son liberados por la corticotropina, ¿verdad? Tenemos los factores de crecimiento, que es el GRH, que es positivo. Tenemos la somatostatina, que es más pequeño. Los factores liberadores de la tiroxina o la tirotropina, que es el TRH, que es este que encontramos en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo anterior. Y tenemos factores inhibidores también, que son hipotalámicos, que son los factores inhibidores de la hormona de crecimiento. Es decir, de que tenemos factores y tenemos lo que son hormonas que nos ayudan a liberar diferentes, como la gonadotropina. Tenemos de que esta nos ayuda a liberar folículo estimulante y luteinizante. En cambio, esta misma de lo que es la hormona del crecimiento nos ayuda a ver una estimulación de lo que es justamente el crecimiento principalmente de los huesos. Pero tenemos que esta, la somatostatina, también nos ayuda a inhibir para saber cuándo ya no es necesario más la secreción de esta hormona. Al igual pasa con el óvulo anterior, ¿verdad? Tenemos que la coriónica, que nos ayuda a secretar catecolaminas. Tenemos que la parte de lo que es la tiroxina nos ayuda a secretar TSH, que es la tirotropina. Y tenemos que esta parte de la dopamina no inhibe la secreción de lo que es justamente la prolactina. Es decir, la prolactina solo se secreta cuando hay un embarazo para la producción de leche. Entonces hay inhibidores y hay secreciones que nos ayudan a potencializar la secreción de esta hormona según donde se necesite. Dentro de los síntomas más comunes de lo que acerca de lo que es la hipófisis, tenemos el hiperpituitarismo, es decir, una hipersecreción de cualquiera de estas hormonas que acabamos de ver. Tenemos el hipopituitarismo, que es cuando hay una disminución de lo que son las secreciones hormonales y un efecto de masa local. Este efecto de masa local no es nada más y nada menos que una masa que el paciente esté comenzando a crecer justamente en hipófisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la
secreciones se miran alteradas. Puede haber una hipersecreción o puede haber una hiposecreción. Entonces, por ende, no solo va a comenzar a dañarse lo que es la hipófisis, se va a comenzar a tener problemas acerca de lo que es la parte de la otra glándula endocrinas que tenemos, como el páncreas, las glándulas suprarrenales, la glándula tiroides, la paratiroides, etc. Dentro de lo que es el hiperpituitarismo y los adenomas hipofisiales tenemos que las células, en este caso, que se miran afectados, tenemos que es la corticotropa, la somatotropa, la lactotropa, la mastotropa, la tirotropa y la gonadotropa. Todas estas son cuando mandan las señales, cuando se libera, en este caso, lo que es la CTH, que es la hormona de crecimiento, perdón, la CTH que nos ayuda a tener todo lo que es la parte de la folícula estimulante y luteinizante, la parte de la adrenalina, perdón, y de la noradrenalina. Y esto, ¿qué es lo que nos va a provocar? Una hiperfunción de lo que esta hormona nos va a provocar un síndrome de Cushing y un síndrome de Nelson. La somatotropina, que es la hormona de crecimiento, nos va a provocar en niños un gigantismo y en adultos una acromegalia, es decir, se mira muy gigante. En la allostratopa, la hormona que nosotros podemos ver afectada es la prolactina. ¿Qué es lo que pasa? La prolactina nos ayuda a la secreción de leche en el caso de las mujeres cuando se está amamantando, ¿verdad? Cuando uno pasa el proceso del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce una galactorrea y una menorrea en el caso de las mujeres. Y en el caso de los varones, tanto en las mujeres, puede provocar también una disfunción sexual y una esterilidad. En esta hormona, que es la masotrotopa, tenemos la prolactina y la hormona de crecimiento normal, ¿verdad? Entonces tenemos que estas pueden haber características combinadas del exceso de lo que es el gigantismo con lo que es la parte de la prolactina. La tirotropa, que es lo que es la parte de la tiroxina, es la parte de la secreción de la T4 y T3, lo que va a provocar es un hipertiroidismo. Y en la gonadotropa, que son las FSH, es decir, la folícula estimulante y la hormona luteinizante, lo que va a provocar es un hipogonadismo, es decir, de que la gónada, tanto de la mujer, no se desarrollen completamente bien, pueden provocar un efecto de masa y un hipopituitarismo. Tenemos dentro de los síndromes de hipófisis posterior, es decir, de la neurohipófisis, tenemos que esta está compuesta por células guiales que están modificadas. Una es una hormona. Estas células guiales lo que hacen es mandar la señal a lo que son las diferentes en hipófisis para mandar la secreción de la hormona. Dentro de estas hormonas tenemos la oxitocina. La oxitocina, que hace, nos ayuda al momento de lo que es el parto, es decir, manda a hacer las partes de las contracciones, comienzan las contracciones del útero. Y tenemos que también en este lado se liberan la ADH, que es la hormona antidiurética, que esta nos ayuda a que nosotros comencemos, haya niveles normales de osmolaridad, es decir, que haya niveles normales de agua, de no perder tanta, y esta más que todo se secreta en lo que es la parte del riñón. Cuando se mira una alteración de lo que es la hormona antidiurética es cuando se da la diabetes insípida y hay unas concentraciones elevadas de ADH o la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que provoca una diabetes insípida y concentraciones elevadas de esto? Provoca un exceso de amplios volúmenes de orina. Esta es diluida con densidad baja, es decir, el paciente toma poco agua, pero comienza a expulsar muchísima agua. Entonces la densidad que tiene va a ser baja, con la densidad que se supone que debe de tener el paciente de 1100 o de 1020. ¿Qué es lo que pasa? También tenemos lo que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que esto se da por neoplasias malignas generalmente. Y las manifestaciones clínicas son secundarias, es decir, cuando hay una neoplasia maligna a nivel de lo que es esta hipófisis posterior, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una neoplasia maligna y puede provocar ahí lo que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, y lo que va a provocar es una hiponatremia, puede provocar un edema cerebral, puede provocar disfunciones neurológicas consecuentes. Dentro de la glándula tiroides, ¿verdad?, tenemos dos enfermedades importantísimas, que estas son el hipertiroidismo
hipotiroidismo. Dentro del hipertiroidismo lo que tenemos, nosotros tenemos TH, T3, perdón, y T4 libres. Estas libres es cuando las hormonas están corriendo en el torrente sanguíneo. Cuando la hormona de la tiroides manda la orden, entonces estas se comienzan a activar para así comenzar a hacer las funciones de ellos, ¿verdad? Como el metabolismo, la digestión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, las concentraciones circulantes en lo que es la sangre están muy elevadas, pero estos son libres, es decir, están libres, no hay ninguna secreción, no están haciendo ninguna función, simplemente están ahí y hay un exceso grande de ellos. Entonces, cuando esto se eleva, los síntomas relacionados que nosotros tenemos es la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Y dentro de estos síntomas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Los que son los síntomas constitucionales, es decir, la piel del paciente comienza a cambiar, presenta problemas digestivos, presenta problemas cardíacos, presenta problemas neuromusculares, las manifestaciones oculares y la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea no es nada más y nada menos cuando hay un cambio brusco o un ataque brusco de hipertiroidismo. De las manifestaciones oculares, que es de las más comunes, es cuando los ojos de la persona no es que sea ojo grande, sino de que se miran los ojos muy saltones. Entonces lo primero que uno debe pensar es que esta persona tenga posiblemente algún hipertiroidismo en desarrollo. Cuando nosotros decimos de que la hiperactividad del sistema simpático, es decir, de que el simpático es el que nos ayuda a lo que es la parte de la secreción de la hormona, y el parasimpático nos ayuda a inhibir esto, ¿verdad? El simpático nos viene y nos comienza a actuar en momentos de estrés, el parasimpático no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a haber una hiperactividad de todas estas secreciones que comienza a provocar todos estos síntomas. Y dentro del hipotiroidismo son las concentraciones inadecuadas de la hormona tiroidea. Esta se puede clasificar en secundaria y en primaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se desarrolla? Se desarrolla el cretinismo. El cretinismo es cuando la mujer está embarazada y tiene un hipotiroidismo, el niño ya viene con déficit, es decir, ya algo genético y congénito, entonces comienzan a nacer de esta manera. Cuando hay una deficiencia, también el hipotiroidismo se puede ver a que la persona no consume productos con yodo. Por eso es que a la sal ahora mundialmente se le agrega yodo, porque un tiempo atrás se dijo de que la mayoría de las enfermedades de las tiroides era debido al déficit de yodo que las personas tenían. Entonces puede provocar eso en las zonas más rurales, ¿verdad? Y el mixedema, que esto es una acumulación de mucopolisacáridos. ¿Qué quiere decir esto? Es que el paciente, por lo general, en el hipotiroidismo tiende a ser gordito. También el otro se comienza a adelgazar. Tenemos otras enfermedades como que es la tiroiditis. ¿Qué es la tiroiditis? La tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroides. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? El torrente sanguíneo o el lugar donde necesitamos esto, la hormona tiroidea, no hay una captación buena de él. Entonces, no se capta la cantidad necesaria, sino que simplemente se aleja y queda en el torrente. Por eso se produce la inflamación. Dentro de la tiroiditis tenemos que esta se puede clasificar entre la de Hashimoto, la de Kerban y el bocio. En la de Hashimoto, esta no es nada más ni nada menos de lo que les dije anteriormente, es un déficit de yodo. Esta es la causa más frecuente de bocio no endémico, es decir, no es causante por el lugar donde ellos se exponen, ¿verdad? En lo que son los niños, y puede aparecer como efecto secundario de alguna otra enfermedad autoinmunitaria. Dentro de la tiroiditis de Kerban, esta es la menos frecuente. Y esta se ha visto relacionada cuando los pacientes pasan por un proceso vírico o posvírico. Estas personas presentan dolor en el cuello, fiebre, malestar y agrandamiento variable de lo que es la glándula tiroidea. Es decir, como puede estar un poco más grande de un lóbulo, puede estar más pequeño en el otro, etc. Y el bocio, que es la causa más frecuente de lo que es la parte de la cirugía, ¿verdad? Esto también es por deficiencia dietética de yodo, y los trastornos de la síntesis de hormona tiroidea es lo que producen un incremento
compensador en las concentraciones de la hormona tiroidea sérica y a su vez da lugar a la hipertrofia. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay una buena síntesis de lo que es la hormona tiroidea. Entonces, esto lo que va a provocar es un incremento compensador de las concentraciones. Entonces, como es un incremento concentrador, va a comenzar a aumentar, y en vez de ayudar o provocar un hipertiroidismo, lo que va a provocar es que va a dar lugar a lo que es a la hipertrofia, es decir, un agrandamiento de masas y una hiperplasia, y ahí es cuando se hace o se provoca lo que es el bocio. Dentro de lo que es la glándula paratiroide tenemos que la principal hormona que él hace es la paratiroidea, y el principal enfermedad o causa de enfermedad que nosotros tenemos en la glándula paratiroidea es el hiperparatiroidismo. ¿De qué se encarga esta hormona paratiroidea? Simple y sencillamente libera lo que es la parte de calcio libre en el hueso. Entonces, tenemos de que este se puede clasificar en un hiperparatiroidismo primario, un hiperparatiroidismo secundario y un hipoparatiroidismo. Es decir, en el primario, muchas veces lo que se presenta en este caso es de que el paciente, el secundario no es muy frecuente, el hipoparatiroidismo, si decimos de que la hormona que secreta es calcio libre cuando hay una reducción de él, se mira bastante afectado al haber una cirugía de lo que es por parte del bocio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace con el bocio? Eliminar lo que es la glándula tiroides. Pero cuando muchas veces los cirujanos operan lo que es la glándula tiroides, se llevan con sí algunos de los lóbulos de lo que es la glándula paratiroidea. ¿Qué es lo que pasa? De que el paciente cuando hacen eso, lo dejan sin ningún calcio. Pero cuando ellos solo eliminan tal vez un lóbulo o dos, dejan los otros dos, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todavía hay secreción de lo que es el calcio. Entonces, por esa parte no hay ningún problema. Pero si se la llevaran completamente los 4 lóbulos de lo que es la glándula paratiroides, entonces ahí sí hay un problema. ¿Por qué? Porque el paciente se desangraría. Porque el calcio es uno de los factores que se encuentran dentro del hígado para ayudar a provocar la coagulación sanguínea. Dentro del páncreas endocrino tenemos que excreta el páncreas endocrino diferentes células. Una de ellas y la más principal son las células beta. ¿Qué es lo que hacen estas? Secretan lo que es la insulina para lo que es la parte de la disminución de la glucosa. Tenemos la célula alfa que está secreta glucagón, que lo que hacen es inhibir aumentar lo que es la glicemia. Tenemos las células pépticas, que lo que hacen es inhibir estas dos secreciones de la célula beta y de las células alfa. Dentro del páncreas endocrino la principal enfermedad que se da es lo que es un aumento de la célula, de las que son las células beta. Entonces hay una producción de insulina. Pero esta producción, hipersecreción o la incapacidad por parte del organismo de captar estas células, esta parte de lo que es la insulina de las células beta, que también se dan en los que son los islotes de Langerhans, ¿qué es lo que pasa? Provoca la enfermedad bastante conocida, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que dentro de la diabetes tipo 1 tenemos que el paciente no produce el páncreas suficiente células beta, entonces por ende no va a haber una secreción de insulina que nos ayude a captar lo que es la glucosa de lo que es el organismo que se encuentra en el torrente sanguíneo. Entonces, como el páncreas no secreta esto, es cuando al paciente se le da lo que es la insulina, y esta se conoce como la diabetes tipo 1 insulino dependiente. En cambio, en la diabetes tipo 2 nosotros tenemos de que esto lo que provoca es que el páncreas no secreta suficiente insulina, secreta pero no es mucha, y además no podemos captar lo que es esta parte de lo que son la glucosa para poder inhibirla. Entonces esta es la diabetes tipo 2. La tipo 1 es más común en jóvenes y la tipo 2 es la más común en personas mayores. Dentro de la corteza suprarrenal, nosotros tenemos que esto está formado por lo que es la médula y la corteza.
que estas van a comenzar a diferenciarse en lo que es el desarrollo, la estructura y la función. Tenemos que en la corteza hay tres tipos de diferentes esteroides. Tenemos los glucocorticoides, que se secretan principalmente el cortisol. Tenemos los mineralocorticoides, que lo que secretan es la aldosterona, que se produce en la zona glomerular. Y tenemos los esteroides sexuales, que estos son los estrógenos y los andrógenos. Estos en la zona reticular. Estos son diferentes tipos de zonas a nivel de lo que es la corteza, ¿verdad? Y por último tenemos la médula suprarrenal, que está compuesta por células cromátinas, que esto ayudan y sintetizan a los que son las catecolaminas. Entonces, ¿qué secretan las catecolaminas? Estas secretan lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Dentro de una hiperfunción del córtico suprarrenal tenemos que hay tres tipos de síndromes más importantes. Tenemos que es el síndrome de Cushing, que es por un exceso de cortisol. Tenemos un hiperaldosteronismo, que es el ADH, se mira afectado. Y el síndrome androgenitales o brutalizantes, que esto es causado por un exceso de lo que son los andrógenos. El síndrome de Cushing se debe a cualquier afectación, que esto que va a provocar una concentración alta de glucocorticoides. ¿Qué es lo que pasa? El síndrome de Cushing varias veces se mira como una consecuencia cuando al paciente le inyectan o le administran muchos glucocorticoides, como los cortisoles o los corticosteroides. Cuando el paciente se administra mucho, le administran mucho, es cuando se mide una afectación. Dentro de las principales causas nosotros tenemos en imagen el síndrome de Cushing. Puede ser por una razón hipoficial, es decir, por una masa que esté naciendo a nivel de lo que es la hipófisis del lóbulo anterior. Entonces va a provocar un daño en lo que es la parte de las glándulas suprarrenales, provocando de esta manera lo que es la hiperplasia suprarrenal y provocando un aumento de lo que es el cortisol. También tenemos que es cuando el cortisol aumenta o cuando hay una hiperplasia nodular a lo que es a nivel de la glándula suprarrenal. Tenemos que también puede estar provocado por agentes exógenos, como por ejemplo cuando hay un síndrome de Cushing paraneoplásico, es decir, de que comenzó lo que es el cáncer pulmonar y después de manera extraña hizo metástasis en lo que son las glándulas suprarrenales, provocándose así un aumento de lo que es la catecolamina. Y tenemos que la última es cuando hay una ingestión de lo que es la parte de los glucocorticoides. Ahí tenemos un paciente que tiene síndrome de Cushing. Entonces, ¿qué es lo que se caracteriza en este lado? Es la obesidad central. Estas manchas o estas rayas rojas que ustedes miran son las estrías rojitas, ¿verdad?, que tiene la cara de luna y las estrías abdominales. ¿En eso consiste? La obesidad, la estría y la cara de luna. Ese es un síndrome de Cushing. Dentro del hiperaldosteronismo tenemos que el primario y secundario. Esto se hace cuando hay un trastorno de secreción excesiva de lo que es la aldosterona. El secundario, ¿qué es lo que provoca? Provoca una respuesta cuando una liberación de la aldosterona produce una respuesta a la activación del sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se caracteriza porque se mira que la aldosterona tiene concentraciones plasmáticas muy aumentadas, lo que es la renina. Y por ende, cuando hay una afectación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a provocar un daño a lo que es el corazón, debido a que recordemos que este actúa como un mediador cuando la presión está muy alta. Tenemos el síndrome hiperaldosteronismo primario, que este indicativo de una sobreproducción primaria de lo que es la aldosterona. Este es cuando hay una supresión de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hay una disminución en lo que es la actividad renina plasmática. Mientras hay concentraciones elevadas, el otro, que es el primario, hay concentraciones más bajas y hay una supresión de este mismo mecanismo del sistema renina-angiotensina. Dentro de la insuficiencia suprarrenal tenemos que puede haber aguda primaria, que esta se puede desarrollar después de cualquier estrés, ¿verdad? Cuando el paciente ya rebasó todas que son sus reservas fisiológicas normales. Tenemos también que se puede dar por la incapacidad de las glándulas suprarrenales, por la hormona glucocorticoides, la insuficiencia suprarrenal crónica primaria o la enfermedad de Addison. Este es muy infrecuente.
Y esta, ¿qué es lo que pasa? Es cuando hay una producción excesiva y progresiva de lo que es la corteza suprarrenal. Y la enfermedad insuficiente suprarrenal secundaria es cuando hay un trastorno a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Cuando se presenta esto, se presenta cuando hay un cáncer, cuando hay una infectación, cuando le hacen al paciente un tratamiento de la radiación y el infarto. Dentro de la médula tenemos que esta, ¿verdad?, está procedente de lo que es la cresta neural, las cromas fines y las células de soporte, que son las subtentaculares. Estas células cromas fines, ¿qué es lo que pasa? Se llaman así por el color que tienen, color pardo o negruzco. Tras su exposición al dicromático potasio, estas se sintetizan y secretan lo que es catecolamina. Estas catecolaminas responden a lo que son las fibras nerviosas preganglionares en el sistema nervioso simpático, y generalmente estas se liberan para dar una respuesta a un estrés o al miedo o a la huida rápida. Como por ejemplo, si a uno lo están asaltando o lo están queriendo robar, la primera reacción que va a mandar al paciente es correr o asustarse o pegar un grito. Esto es provocado justamente por la médula al momento de secretar estas catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Las enfermedades más importantes que sufre la médula suprarrenal son las neoplasias, entre las que se encuentran incluidos el neuroblastomas, que son las células maduras ganglionares, y células compuestas por las células, que son los feocromocitomas. Es decir, estas células cromafines y las células subtentaculares son las que van a producir o donde se va a ver el daño por algún tipo de cáncer.